Buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Flashit hoy en May the 4th. Hoy os traemos unas novedades interesantes del último mes que estructuraremos, como es habitual, en dos bloques. Un primer bloque en el que algunos compañeros expondrán de forma un poquito más detallada 4 novedades y a continuación, como siempre, el profesor Peguera nos hará una miscelánea de otras novedades que no han pasado el filtro para ser seleccionadas para la versión extendida de la explicación. ¿Cuáles son estas 4 novedades? En primer lugar, tendremos a Daya Esteban, que nos hablará sobre la propuesta de reglamento comunitario sobre inteligencia artificial. A continuación, Raúl Pérez Terol nos hablará sobre una resolución de autocontrol en un caso de publicidad con influencers. Después, Jean-Yves Teindas nos hablará sobre una sentencia del Tribunal Supremo interesante sobre un caso en derecho de imagen. Y por último, Ainhoa Rey nos hablará sobre una sentencia del Tribunal de Justicia sobre la protección jurídica de los blogs del ego. Y a continuación, como digo, el profesor Peguera cerrará con una miscelánea. Simplemente recordaros lo de siempre. Una dirección de email habilitada que es webinars@cuatrecasas.com, a la que podéis mandar vuestros comentarios o pedirnos la presentación PPT en la que resumiremos los contenidos de esta sesión. Así que, por favor, el que tenga alguna duda o comentario, que escriba a esta dirección, webinars@cuatrecasas.com. Muchas gracias y adelante, por favor, Adaya. Muchas gracias, Álvaro, por la presentación y por la introducción. En primer lugar, yo voy a hablar de la propuesta de regulación que ha publicado el pasado 21 de abril la Comisión Europea. Bueno, como todos sabéis, hubo una filtración la semana anterior a la publicación de esta propuesta de reglamento, que fue finalmente y oficialmente publicada el 21 de abril. Las principales novedades o importancia de esta propuesta de reglamento serían, en primer lugar, se establece un ámbito de aplicación subjetivo y territorial bastante amplio. Esto implica que aplica a todos los actores dentro de la cadena de distribución de un sistema de inteligencia artificial ubicados tanto en la Unión Europea como en un tercer país, siempre y cuando, en el caso de que esté ubicado en un tercer país, despliegue sus efectos en la Unión Europea. Por otro lado, se establece, en cuanto a la regulación como tal, se establece un sistema, digamos, en distintas capas, dependiendo para qué inteligencia artificial esté destinado. En primer lugar, se establecería un listado de prácticas que se entiende que deberían estar prohibidas. Este listado es tasativo e incluye prácticas tales como técnicas subliminales de manipulación, evaluación o clasificación de las personas y, siguiendo las recomendaciones de los académicos y de los eurodiputados que han sido trasladadas al Parlamento Europeo en los últimos meses, también incluye los sistemas de identificación biométrica remoto en tiempo real en espacios públicos, lo que se conoce como la videovigilancia masiva. Estos sistemas, en particular, es importante resaltar que solo se permitirían para el cumplimiento de la ley bajo autorización judicial o administrativa, y que esta autorización judicial o administrativa puede ser incluso solicitada con posterioridad en ciertos casos en los que existe una cierta urgencia. Por tanto, esta última posibilidad de utilización de estos sistemas sin esta autorización podría reabrir de nuevo el debate sobre estas tecnologías. Igualmente se establece un sistema de obligaciones en el siguiente escalafón. Se establece un sistema de obligaciones muy específicas para tecnologías de inteligencia artificial que, si bien no están prohibidas, se entiende que son de alto riesgo. Este listado también está definido en la normativa e incluiría una serie de sistemas, como pueden ser los sistemas de identificación y categorización biométrica, gestión de infraestructuras críticas, selección de personal. En estos casos, el listado también debería ser periódicamente actualizado y las obligaciones que se les imponen a estos sistemas se centran en la gestión del riesgo durante toda la vida útil del sistema de inteligencia artificial, incluyendo la gobernanza de datos, esto es, que los datos que se utilicen sean exactos, tengan una cierta calidad, robustez, que haya una ciberseguridad e incluido también la transparencia en la información que se otorga al interesado. Estos sistemas, además, deberían estar inscritos también, por otro lado, en una base de datos a nivel europeo de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, pasar un test de conformidad y recibir una certificación. Se establecen también otros sistemas, para ciertos sistemas que no son de alto riesgo, pero que tampoco serían
el resto de sistemas de inteligencia artificial, un tercer nivel en el que se imponen unas ciertas obligaciones de transparencia un poquito más específicas de las que podemos encontrar en otra normativa como la de consumidores o datos, para estos sistemas que no serían de alto riesgo y que el ejemplo más importante sería los chatbots. Y en un último lugar se establece un sistema voluntario para el resto de sistemas de inteligencia artificial que podrían acogerse a todas estas obligaciones, pero que no sería obligatorio. Ciertos países, como puede ser Alemania, han mostrado su preocupación a este sistema voluntario. Esta propuesta de reglamento, una vez pasados todos los trámites, de ser aprobado con este texto, sería de aplicación directa en todos los países. Y esta regulación es importante destacar que tiene su precedente en las propuestas del Parlamento Europeo que fueron publicadas tanto el pasado 20 de octubre de 2020 como en enero de 2021, relativas a ética, responsabilidad civil, propiedad intelectual y usos civiles y militares de la inteligencia artificial. Sobre estas propuestas es importante destacar que las propuestas que hizo el Parlamento Europeo en relación con la responsabilidad civil y con la propiedad intelectual e industrial no estarían como tal recogidas en esta propuesta de regulación. Y solo a modo de resumen indicar que se referían en materia de responsabilidad civil a cambios, abogaba por cambios en la regulación existente y no por la creación de una nueva regulación en la que se distribuyera la responsabilidad entre todos los actores y se establecería un sistema de responsabilidad objetiva, es decir, en la que no se basa en la culpabilidad, sino en una responsabilidad directa del operador de inteligencia artificial para casos de inteligencias artificiales de alto riesgo. Y en materia de propiedad intelectual, el Parlamento Europeo consideró que las creaciones humanas que fueran en las que hubiera participado la inteligencia artificial podían seguir el régimen general, pero que respecto a aquellas otras que habían sido generadas autónomamente por esta inteligencia artificial no cabría aplicar este régimen general porque no cumplirían el principio de originalidad que está intrínsecamente ligado a la personalidad del autor. Y bueno, seguiremos atentos a los avances que se realicen en esta materia y os mantendremos de ello informado. A continuación doy paso a mi compañero Raúl para que os cuente un poco más sobre la última resolución de autocontrol en relación con el uso publicitario de influencers. Muchas gracias, Alaya. Buenos días, yo os vengo a hablar de publicidad y de influencers. Como conoceréis, a principios de 2021 entró en vigor el Código de Conducta Publicitaria de Influencers a manos de autocontrol. A partir de entonces son varias las resoluciones que la institución ha emitido. De entre ellas quería destacar una en materia de publicidad encubierta. El origen del supuesto parte de una reclamación de un tercero frente a una compañía telefónica que surge a raíz de 3 publicaciones en el perfil de una reputada presentadora, periodista, en su perfil de Instagram en concreto. En las publicaciones, la presentadora hacía referencias a experiencias de su vida cotidiana, a lemas vitales y, a su vez, promocionaba productos, en este caso teléfonos, etiquetando a la empresa y empleando el hashtag ad y otro hashtag en el que hacía referencia a su participación en un equipo coordinado por la empresa de telefonía. En materia de publicidad, como sabéis, rige la regla de identificación de todo material publicitario, lo que traído al mundo de los influencers y al código de conducta de influencers implica que todo contenido digital difundido por un influencer calificado como publicidad deberá ser identificado por sus seguidores. En este caso, el reclamante entendió que la forma en la que estaban dispuestos los materiales publicitarios no permitía de forma clara e inequívoca a los seguidores distinguir si estaban ante publicidad o mero contenido editorial. Autocontrol mantuvo esa posición y basó su decisión en 3 motivos. El primero de ellos, porque Autocontrol entendió que de la forma en la que estaba dispuesto el material no se podía distinguir entre si se estaba haciendo una promoción o se estaba trasladando una opinión, valoración personal de la presentadora. Además, las publicaciones estaban insertas en el perfil de la presentadora, no en una red social o en un sitio web de la empresa. En segundo lugar, es habitual que los influencers hagan referencia a marcas en sus publicaciones sin que necesariamente medie una contraprestación con dichas marcas o que el material sea promocional. Podemos estar ante información pura y dura. Finalmente, respecto a la utilización del término del hashtag ad, Autocontrol
entendió que el hashtag estaba en otra lengua, por lo que quizá no sería identificable para algunos de los seguidores. Además, el código de conducta recoge una serie de hashtags que recomienda utilizar, por ejemplo, publi. Finalmente, entendió también que ocupaba una posición secundaria en la publicación. De hecho, los usuarios cada vez que accedían a la publicación deberían clicar más para poder acceder al hashtag y así poder constatar que estaban ante material puramente promocional. A continuación, os dejo con mi compañero Yanif, que os hablará sobre derechos de imagen. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Buenos días a todos. Bien, en este caso queríamos traer a colación una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 9 de marzo de 2021, en la que en el campo de los derechos de imagen, en la sala vuelve a discernir claramente entre lo que es el derecho fundamental a la propia imagen y la vertiente puramente económica o patrimonial de ese mismo derecho. Bien, los hechos que enjuicia esa sentencia y todo el procedimiento se remontan al año 2013, cuando una modelo cede sus derechos de imagen a favor de una conocida marca de licor. Y cuál es su sorpresa cuando, expirado el plazo inicial de la cesión, se advierte que su imagen sigue siendo explotada no ya solo por la empresa de licor, sino también por una conocida marca de refrescos de forma conjunta entre ambas empresas. Pese a los intentos infructuosos de la modelo por intentar extender o acordar la extensión del plazo de la cesión, pues finalmente decide demandar a ambas compañías por intromisión en su derecho a la imagen y reclamar nada menos en concepto de daños morales que 300.000 euros. Bien, tanto en primera instancia como en apelación las pretensiones de la demandante fueron rechazadas y en sede de casación el Tribunal Supremo, después de realizar un extenso repaso de toda la doctrina del Constitucional y del propio Tribunal Supremo en relación con los derechos de imagen, recuerda lo que ha señalado siempre, en el sentido de que la ley orgánica 1/82 de protección al honor, a la intimidad y a la propia imagen, si bien confiere un derecho a todas las personas a la explotación de su propia imagen, a la explotación comercial de esa imagen, ello no debe confundirse con la dimensión constitucional del derecho, es decir, esa dimensión más vinculada a la protección de la esfera moral y relacionada con la dignidad humana. De acuerdo, con base en ello, entiende el Tribunal Supremo que debe desestimarse la casación y además hace una clara diferenciación que es interesante y dice, cuando estemos ante una explotación de los derechos de imagen que no cuente o que no cuente con el consentimiento del afectado o cuyo consentimiento haya sido revocado, estaremos sí ante una intromisión en el derecho fundamental a la propia imagen. Cuando estemos, sin embargo, ante una explotación de la propia imagen que venga precedida de una cesión, de un consentimiento, de una cesión, y lo que se está discutiendo es qué debe cobrar o cuánto corresponde cobrar de más a la persona que ha cedido la imagen, estaremos ahí en realidad ante una pura cuestión contractual, ante un bien jurídico protegido que es muy distinto. Y sin más, paso la palabra a Ainhoa, que nos va a hablar de una sentencia importante del Tribunal de Justicia. Buenos días a todos, muchas gracias, Yanif. Pues yo hoy os vengo a hablar de una de las principales novedades que se ha producido en el ámbito de los diseños comunitarios en los últimos meses, que es la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea sobre la validez del diseño comunitario de Lego. En 2010, Lego registró por medio de diseño comunitario sus famosos bloques de juguete y en 2016 la empresa Delta solicitó la declaración de nulidad de este diseño en virtud del artículo 8.1 del Reglamento 6/2002 sobre dibujos y modelos comunitarios. Haciendo memoria, lo que establece este artículo es que no es posible proteger por medio de diseño comunitario aquellas características que hayan estado dictadas en exclusiva por la función técnica del producto. Entonces, en primera instancia, la División de Anulación de la UIPO desestima la pretensión de Delta y confirma la validez del diseño comunitario de Lego. Sin embargo, en segunda instancia, la Sala de Recursos sí que acepta los argumentos de Delta e invalida el diseño comunitario de Lego. Para la Sala de Recurso, la función técnica que tiene los bloques de Lego es su capacidad de ensamblarse unos con otros con suficiente estabilidad para crear construcciones de juguete. Y teniendo esto en cuenta, entiende que las 6 características de apariencia que había identificado en los bloques de juguete, que todas ellas habían estado dictadas por la función técnica del producto.
y por tanto entiende que aplica la excepción del 8.1 e invalida el diseño de LEGO. En este contexto, LEGO interpone un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea alegando principalmente que se había producido una infracción de este artículo 8.1 porque la sala de recursos no había tenido en cuenta todas las características de apariencia del producto. Concretamente, defiende que la sala de recursos no tuvo en cuenta como característica el hecho de que la superficie de los productos sea lisa. Entonces, para resolver esta cuestión, el Tribunal General, en primer lugar, hace referencia a la famosa sentencia del Tribunal de Justicia en el caso Doceram, que es, bueno, en este caso se analizó el artículo 8.1 y cuándo aplica. Y en esta sentencia el Tribunal de Justicia entendió que para que aplique el 8.1 es necesario que el único aspecto que se haya tenido en cuenta a la hora de diseñar una determinada característica que haya sido la función técnica. Si se ha tenido en cuenta cualquier otro aspecto, entonces no aplicará esta excepción. Y tomando esto como referencia, el Tribunal General resuelve en este caso que para que proceda la invalidación de un diseño comunitario es necesario que todas y cada una de las características de apariencia del producto hayan estado dictadas en exclusiva por esta función técnica. Y en este caso el Tribunal General acepta los argumentos del LEGO y entiende que la superficie lisa de los productos, de los bloques de juguete, sí que es una característica de apariencia que debió tenerse en cuenta en el análisis del artículo 8.1 y por tanto, como la sala de recursos no lo tuvo en cuenta, no pudo concluir correctamente que aplicaba el 8.1 y por tanto confirmó la validez del diseño comunitario del LEGO. Y además del análisis del 8.1, el Tribunal General aprovecha esta sentencia para clarificar la relación que existe entre los diferentes preceptos del artículo 8 y concretamente para determinar cuándo es posible invocar la excepción del 8.3, que a favor de la protección de los sistemas modulares. Pero bueno, en este flashite no entraremos en los entresijos del artículo 8 y de todos los pronunciamientos del Tribunal General en esta sentencia, pero definitivamente es una sentencia que vale la pena leer. Y para acabar, nos gustaría mencionar que en el ámbito de los diseños comunitarios, la semana pasada la Comisión Europea lanzó una consulta pública sobre la posible reforma de la normativa comunitaria en materia de diseños industriales y bueno, estaremos atentos a las novedades y os las traeremos tan pronto como las haya. Bueno, y muchas gracias a todos y a continuación os dejo con el profesor Miquel Peguera. Gracias. Muchas gracias, Ainhoa. Bueno, vamos a pasar a la exposición de esta miscelánea de temas muy brevemente. Y aquí quisiera comentar en primer lugar la resolución, la sentencia del Tribunal Supremo, la Sala Contencioso Administrativa, en realidad son varias sentencias, en la que se aprecia la responsabilidad patrimonial del Estado por falta de por no haber incumplido su deber de legislar adecuadamente la compensación de copia privada, por lo que condena al Estado a satisfacer una cantidad de 57 millones a diversas entidades de gestión colectiva de derechos, concretamente a SGAE, AGEDI y AIE. Y, bueno, como recordarán, la regulación que se había previsto para establecer esta compensación equitativa por copia privada con cargo a los presupuestos generales del Estado fue considerada contraria al derecho de la Unión Europea en sentencia del Tribunal de Justicia de junio de 2016, lo que llevó a su declaración de nulidad, y no fue hasta julio del 17 cuando se estableció nuevamente un nuevo sistema en el que, sin embargo, no se previó un régimen transitorio para compensar por los años en que no se había obtenido la percepción. De modo que se condena a pagar una compensación que se calcula por los años 2015, 16 y los 7 primeros meses del 17. Habrá tiempo para analizarla con más detalle. También quisiera comentar el Real Decreto Ley del pasado 27 de abril, en el que se transponen muchas directivas que están pendientes de transposición para evitar sanciones como las que ha tenido España recientemente por falta de transposición en plazo. Y concretamente quería destacar la transposición de las directivas sobre contratos de compraventa de bienes y de suministro de contenidos o servicios digitales. Esta transposición se hace a través de una
modificación extensa del texto refundido de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios y tiene como entrada en vigor prevista el 1 de enero de 2022, aunque en los artículos referidos a la modificación de contratos de suministro de contenidos o servicios digitales, en ese caso solo se aplicará la nueva regulación a aquellos que se celebren a partir de la entrada en vigor de la modificación. También quisiera destacar en materia de propiedad industrial la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, aunque hace ya algunas semanas más, esta es de 12 de febrero, pero no lo habíamos comentado anteriormente, se refiere a la caducidad o una demanda por caducidad por falta de uso de una marca que falta de uso durante 5 años. Era una marca, concretamente Iconic Hoteles, era una marca que solo se había utilizado en México, concretamente en Puebla, en la página web de un hotel. Sin embargo, la compañía tenía previsto iniciar sus operaciones en España, pero se retrasaron y se reclamaba que durante esos 5 años no había habido un uso efectivo y en efecto se declaró en primera instancia la caducidad. Sin embargo, la Audiencia Provincial revoca esa sentencia y tiene en cuenta el uso que se hizo desde México, porque consideró que era un uso que implicaba también una oferta dirigida a clientes españoles y consideró que ese era un uso relevante y un uso suficiente para impedir la caducidad. Y es interesante que a este respecto tiene en cuenta expresamente la recomendación conjunta de la Unión de París y de la OMPI de 2001 sobre la territorialidad y el efecto del uso de la marca en Internet. Y otro caso relacionado con México, pero en esta ocasión, aunque también referido a marcas con una derivada de propiedad intelectual, es una sentencia del Tribunal Supremo que estima un recurso de nulidad contra 3 marcas gráficas españolas en las que la empresa española, que es la matriz de una empresa mexicana, había tomado el diseño que en México se había hecho de las iniciales de la compañía, lo había utilizado para solicitar el registro de esas 3 marcas gráficas. Y se discutía si ese diseño estaba protegido por derechos de autor como obra de propiedad intelectual. Y se discutía, por tanto, si revestía suficiente originalidad a los efectos de la legislación española, teniendo en cuenta la directiva, etc. Pero el Tribunal Supremo dice que en este caso había que estar a la ley mexicana y conforme a la ley mexicana sí que se consideraba protegible y estaba protegido y registrado como obra. Y se considera el tribunal que hay que aplicar la ley mexicana porque España y México tienen firmado un acuerdo, un convenio de 1924 sobre propiedad literaria, artística y científica, en el que se establece que lo que está protegido en un país quedará también, se respetará como protegido en el otro. Por tanto, se considera que quedaba protegido y que es nula el registro de la marca. Y finalmente, y quizás de un modo más anecdótico, pero ya veremos hasta qué punto, la novedad de que en Estados Unidos se está preparando, hay un proyecto de ley en marcha sobre restricción de la exportación de datos personales desde Estados Unidos a otros territorios que no tengan un nivel de protección suficiente de tales datos personales. Esto parece incluso un poquito chocante, ya que precisamente el tipo de problemas que hemos tenido es el de que la Unión Europea no permite la transferencia a los Estados Unidos y ha declarado en su momento inválido el Safe Harbor y luego el Privacy Shield, pero no deja de ser relevante, es decir, no se refiere solo a territorios que tengan una legislación muy pobre en materia de protección de datos, sino que puede afectar también a Europa y concretamente a Irlanda, donde están muchas de las sedes de las multinacionales estadounidenses, porque la restricción se refiere no solo a la falta de legislación, sino también a aquellos territorios que con una legislación de muy alto nivel, como es el Reglamento General de Protección de Datos, sin embargo, no
exigen de modo efectivo su cumplimiento. Es decir, hay un déficit de enforcement, de observancia, de exigencia de cumplimiento, lo que podría ocurrir en algunos casos, y se ha criticado que efectivamente es lo que ocurre en Irlanda, o por lo menos se ha criticado así en diversas ocasiones. Y finalmente doy paso a Albert Agustinoy, que pondrá el punto final a esta edición de Flashit. Muchísimas gracias, Miquel, y muchísimas gracias a todos por haber asistido a una nueva sesión de Flashit. Como Álvaro ha mencionado al principio, deseamos que estas sesiones sean lo más prácticas posibles y, por tanto, si deseáis obtener un resumen de la sesión de hoy, no tenéis más que mandar un mensaje de correo electrónico a la dirección webinars@4casas.com. Os emplazamos y os invitamos a la próxima sesión. La hemos programado para el 1 de junio, el primer martes de junio. Y mientras tanto, eso sí, podéis seguir al tanto de las novedades que se vayan produciendo en el ámbito del derecho a las nuevas tecnologías, de la propiedad intelectual e industrial, consultando nuestro blog o, si queréis, de forma más cómoda, pues descargando en vuestros dispositivos móviles nuestra app, que es 4 Casas Propiedad Intelectual. Os deseamos que paséis muy buen mes y que paséis un buen 4 de mayo.